Es muchísimo lo que tenemos que ver. Dame un momentito, espérame tantito. Ya regresé. Es que tengo, a ver, no me había dado cuenta que tengo dos libros de Economat. Quinta edición, tengo dos libros, caray. No sé por qué tengo dos. Bueno, ay, a ver. Pues entonces vamos a iniciar con física. Tengo aquí un libro, entonces espero que sea muy parecido. De todas maneras, el inicio es el mismo. El inicio de, de los temas. Ok, ya vi que es. A ver, entra el pizarrón, por favor. A ver. Cinemática. Ok. A ver, esto creo en mi guía no viene. Entonces supongo que en la tuya tampoco. Pero tenemos que hablarlo, es muy importante. Nosotros, a ver, ¿qué es, por cierto, qué es medir? Eh, ok. ¿Qué otra idea puedes dar? Ok, el tiempo. Sí, se puede medir, ¿no? Pero no, te falta un poquito más para dar algo más cercano. A ver, para empezar, medir. Medir es comparar. Nosotros cuando medimos lo que hacemos es comparar una, una determinada unidad. Nosotros damos una unidad. Esto va a ser uno, un que, un lo que sea. Uno de distancia, uno de peso, uno de lo que sea. Por ejemplo, cuando cocinamos, no sé si alguna vez hayas visto en alguna receta de cocina que pues casi que no se utilizan los gramos, sino que dicen tazas, cucharadas. También se está midiendo, ¿por qué? Porque estamos comparando la cantidad que cabe en una cuchara o en una taza con respecto al volumen de la misma taza, ¿sí? También tenemos unidades de medida estandarizadas. En tenemos algo llamado UI, que son, no, no es UI, es SIU, que es el Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Porque imagínate, antes, por ejemplo, cuando se construyeron las pirámides, por ejemplo, pues la unidad de medida, por ejemplo, podría ser el pie del gobernador, el dedo pulgar del gobernador, la mano del gobernador. Esa era la unidad, con qué se va a comparar. Entonces, pues las pirámides se construían con base a esas medidas. Pero, por ejemplo, tu dedo pulgar es de un tamaño diferente al mío, muy seguramente. O tu pie será de un tamaño diferente a mi pie. Entonces, pues ni modo que cada quien invente sus unidades de medida, ¿no? Entonces se crea el Sistema Internacional de Unidades para poder estandarizar, dar un estándar en las unidades. Entonces, bueno,
lo que es importante aquí es que medir es comparar. Por ejemplo, ¿alguna vez han puesto algo en la casa, por ejemplo, unas repisas o un mueble o algo así? Y que a veces es muy, o sea, no se necesita tanta precisión, sino que miden, por ejemplo, cuando medimos un clavo con nuestro dedo, cuando medimos una distancia con una pluma o con la mano o algo así, ¿lo has hecho? ¿No, nunca has visto que lo hagan? ¿No? Por ejemplo, a ver, déjame prendo mi cámara. Por ejemplo, aquí tengo una pluma. Ay, en lugar de prender mi cámara, silencié el micrófono, mira. Por ejemplo, tengo una pluma. Entonces, si quiero poner un mueble o quiero poner una mesa, pues digo, ah, pues esto cabe tantas plumas. Y eso ya es medir. ¿Sí? Eso es medir. La pared de atrás está horrible, ya tengo la pintura para pintarla, pero como se humedeció, aquí había un mueble y se me humedeció. Entonces, quité el mueble para que se secara y la voy a pintar, pero no se ha secado. Se ve horrible. La voy a decorar. Sí, y aparte estoy despeinado. Lo que pasa es que me duermo tarde y me levanto tarde, entonces no me da tiempo y me levanto despeinado, me levanto así. También me dicen mis papás, ya córtate el pelo que te ves mal. Y yo, pero pues es que no me veo mal porque estoy despeinado, no porque tenga largo el pelo. Bueno, igual también porque lo tengo largo, ¿verdad? Pero tú- sí, para la foto, pero según yo no era necesario, pero bueno, está bien. Mm, mm. Ajá, exacto. Pero te lo puedes amarrar, por ejemplo, yo cuando... Ay, es que también son bien delicados. Pero, por ejemplo, cuando me fue a tomar la foto, me pusieron una red de cocina así todo hacia atrás y ni siquiera lo tenía tan largo, nada más salí bien feo, salí bien raro. ¿A poco? Ay, qué bueno que ya se retiró. Bueno, vamos a continuar. Entonces, eso es medir. Medir es comparar. ¿Con qué? Con una unidad, con algo que yo voy a elegir como unidad. Claro que ya antes em, era más complicado, complicado medir porque, o bueno, habían unas definiciones no tan específicas como las que tenemos ahora. Poco a poco, con el pasar del tiempo, se han ido perfeccionando estas unidades, pero, pero la idea es la misma. Por ejemplo, ahí te estoy poniendo ya una tabla que dice cantidad, unidad básica y símbolo de la unidad. A ver, estas que te estoy poniendo aquí son las unidades básicas. O sea, de aquí todo lo demás se desprende. Por ejemplo, tenemos longitud, que longitud es una medida, es una distancia, una separación entre dos puntos. Y la unidad básica del Sistema Internacional de Unidades va a ser el metro. ¿Sí? La masa la vamos a medir en kilogramos y la unidad pues KJ, lo que nosotros ya sabemos. El tiempo se mide en segundos. En el Sistema Internacional de Unidades es en segundos. La corriente eléctrica, el ampere, pues lo que nos va a medir es la cantidad o el flujo de la corriente eléctrica que pasa por un conductor. La temperatura, ¿nosotros en qué medimos la temperatura? ¿Pero en qué grados? Celsius o centígrados. Pero en el Sistema Internacional de Unidades no reconoce los Celsius. Ahí se utilizan los Kelvin. Entonces, cuando se trabaje unidades con problemas de física o de química, normalmente se utilizan los Kelvin. Bueno, no, en química se utilizan más los centígrados o los Fahrenheit. La intensidad luminosa se mide en candelas y la cantidad de sustancia, el mol no lo vamos a estudiar en física, lo vamos a estudiar más en
en química. Entonces, por favor, estas te las tienes que aprender muy bien, esto lo tienes que tener presente y todos los problemas que hagamos, la respuesta debe estar en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, te podremos poner o en la guía o en el examen te pueden poner te pueden poner los problemas en pulgadas en lugar de en metros, o te los pueden poner en yardas en lugar de en metros, o en kilómetros incluso. Entonces hay que saber las unidades, hay que saberse las unidades del Sistema Internacional de Unidades, las unidades básicas, ¿sí? Otra cosa que hay que aprender, bueno, antes de ir a eso, por favor apréndelas, es importante. Esto es muy importante, entonces déjame le agrego una marca de que aquí hay que ponerle mucha atención. A mí sí me lo han llegado a preguntar en exámenes cuando hice exámenes de ingreso, incluso hasta en la universidad el ingreso de la universidad me lo llegaron a preguntar. Por ejemplo, me dijeron, en el Sistema Internacional de Unidades, ¿cómo se mide la corriente eléctrica? Y te ponen volts, amperios, miliamperios, te ponen así varias cosas. O por ejemplo, la temperatura. ¿Cuál en el Sistema Internacional de Unidades, cómo se mide la temperatura? Entonces, esto hay que tener presente. Por ejemplo, nosotros no medimos tanto la temperatura en Kelvin, en grados Kelvin. La medimos en centígrados y nosotros creemos que ese es que es el estándar. Y no, no es el estándar. Esto pertenece al Sistema Internacional de Unidades. Hay lugares, hay países, hay zonas en las que no se utiliza. ¿Por qué? Pues no sé. A la gente le gusta hacerse bolas. Por ejemplo, en Estados Unidos no se utiliza el kilogramo. Ahí utilizan otras unidades como, pues son pounds, creo que así se llaman, que son piedras. En español la traducción es piedras. Miden en piedras. No hablan de kilómetros, ellos hablan de millas por hora. Las longitudes, por ejemplo, utilizan mucho la pulgada. La temperatura la miden en Fahrenheit. Entonces ellos utilizan otro sistema. Este Sistema Internacional de Unidades se utiliza normalmente, bueno, se utiliza en Europa y en América Latina, es donde más se utiliza. Desconozco en Asia, la verdad no estoy seguro de qué sistema utilizan los asiáticos, y desconozco también en África. No sé qué sistema utilicen. Como los asiáticos son muy cerrados, igual hasta ya tienen otro sistema. Pero bueno, en esto se basan todos los tratados internacionales o todas las publicaciones a nivel internacional. Entonces es importante saberlo. Vamos al siguiente pizarrón, por favor. Ahora, por ejemplo, si yo quiero pesar un carro, por ejemplo, si yo quiero saber cuánta masa tiene un carro, ¿qué podría utilizar para pesarlo? O sea, ¿qué unidades? Toneladas, muy bien. Entonces, toneladas. A ver, si yo quiero medir la distancia de aquí a Guadalajara, ¿cómo lo puedo hacer? En kilómetros. Si yo quiero medir, por ejemplo, cuánto tiempo tengo de vacaciones, ¿en qué unidades lo voy a hacer? En días, por ejemplo, incluso hasta podemos utilizar las semanas, ¿no? Digo, si tengo suerte me darán muchos días de vacaciones, incluso se pueden hacer a semanas. Entonces, observa que todas estas, por ejemplo, toneladas es de masa. Vamos a hablar de qué es la masa, pero ahorita todavía no, al ratito. Esta clase es muy importante porque te voy a presentar muchos conceptos que vamos a utilizar para el futuro. Kilómetros me va a medir una longitud. Días me va a medir un tiempo. Entonces, como te decía, cuando vamos a hacer ejercicios o cosas de
problemas de física, tenemos que dar nuestra respuesta en el Sistema Internacional de Unidades. La tonelada, el Sistema Internacional de Unidades no la reconoce. El kilómetro tampoco lo reconoce. No, el kilómetro sí. No, el kilómetro no lo reconoce. Utiliza el metro para longitud. Y los días tampoco, a pesar de que miden la masa, la longitud y el tiempo, no los reconoce el Sistema Internacional de Unidades como unidades básicas, sino que las toma como múltiplos de otras unidades. ¿Por qué? Porque esto depende. O sea, si yo voy a medir una longitud, no voy a utilizar, y es una longitud grandísima, no voy a utilizar metros. Sería un número tototote. Tampoco voy a utilizar los segundos, por ejemplo, si tengo vacaciones 7 días, no voy a darlo en segundos. En segundos sería un número totote. Creo que hay 36,000 segundos en un día, entonces imagínate dar tus vacaciones en segundos. No, qué flojera. Entonces, como depende de lo que estemos midiendo, tenemos nosotros que dar una conversión. Tenemos que dar una conversión y aparte existen algo que se llaman múltiplos y submúltiplos. Mira, te voy a poner eso. Esta tabla bueno, sí son múltiplos y submúltiplos, pero también se les llaman sufijos y prefijos. A ver, fíjate. Aquí en esta línea, de aquí en medio, para arriba, son múltiplos, o sea que se multiplican por ejemplo, un metro, que nosotros ya sabemos cuánto es un metro. Si yo lo paso a kilómetros, entonces son 1000 metros. ¿Sí? Y si vamos para abajo, decímetros, es un submúltiplo, o sea, voy a dividir entre ese número. Por ejemplo, centímetros. Para formar un metro necesito 100 centímetros. Entonces, el submúltiplo aquí está centi. Ahí está centi. Que es lo que nosotros normalmente utilizamos. Para tomarnos nuestros medicamentos vía oral, utilizamos el miligramos o mililitros. ¿Por qué? Porque son unidades, son cantidades muy chiquititas. Entonces, por ejemplo, si un medicamento dice que tiene, por ejemplo, 200 miligramos de X sustancia, entonces en gramos eso será más o menos como el 0. Me parece que, a ver, miligramos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiene el 0.2, tiene 0.2 gramos, pero mejor lo convertimos a miligramos. Y así, nos podemos ir deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Y para abajo, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Por ejemplo, nosotros tenemos una unidad que me parece que debería ser reconocida por el Sistema Internacional de Unidades, pero no sé por qué no la reconoce. El byte, el bit y el byte. Por ejemplo, un bit es la unidad básica de información, un byte son 8 bits. Y después de ahí nos saltamos hasta el kilobyte. Después le sigue el megabyte. Antes, tú no viviste en esa época, pero antes, por ejemplo, ¿tú has visto una memoria USB? Bueno, antes de las memorias USB utilizábamos unos discos así. Eran cuadrados y tenían como una ventanita. ¿Alguna vez has visto uno? Bueno, pues eran así, eran como del tamaño, como de un... Como de qué tamaño te puedo decir, como del tamaño, pues no sé, como de medio cuaderno, estaban grandes. Y esas cosas la información no se medía en megabytes, se utilizaban kilobytes, no tenían mucha capacidad, se utilizaba el kilobyte en esos tiempos. Ahorita nosotros ya hablamos de mega para arriba. Ahorita ya, por ejemplo, nuestros celulares, la memoria de almacenamiento de nuestro celular ya es en gigabytes.
32 gigabytes, 64 gigabytes. Las memorias de nuestras computadoras ya llegan al terabyte. Nuestro internet, el flujo de información de nuestro internet lo medimos en megabytes por segundo. Entonces, a lo que voy es a que, por ejemplo, cómo medimos con diferentes múltiplos y submúltiplos, cómo medimos las cosas. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros utilizamos mucho para medir la longitud, tenemos el metro. Pero si voy a medir, por ejemplo, el tamaño de una pluma, utilizo los centímetros porque son más convenientes. Si voy a medir el tamaño de, por ejemplo, de un tornillo, pues incluso puedo llegar a los milímetros. Si voy a medir el tamaño de un cabello, llegaré a los nanómetros. Si voy a medir el tamaño de una bacteria, sí he leído que llega a los picómetros. Pero si por el contrario voy a medir, por ejemplo, un litro es igual a 10 decilitros. ¿Decilitros o decalitros? Ay, no me acuerdo. No, creo que es decalitros. Ya no me acuerdo. Bueno, ahorita lo investigo. ¿Un litro? No, es decalitros. 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 Entonces aquí estamos utilizando otra unidad de medida. Si nosotros vamos a medir una distancia como de aquí a Guadalajara, pues entonces utilizaremos los kilómetros. Ya si de plano vamos a medir cosas que son del tamaño, por ejemplo, el tamaño de la Tierra pues está dado en kilómetros, pero por ejemplo, si vamos a medir ya unas distancias astronómicas, normalmente ya no se utiliza el metro, ya se utilizan otras unidades como los segundos, no es cierto, el año luz. El año luz mide distancias. Bueno, déjame borro esto. Ahora, como te decía, existen muchas unidades de medida y tenemos también prefijos y sufijos. Los más importantes que hay que recordar cuánto valen más o menos es el centi, mili, deca, mega, giga. Son los que más, de los que más hablamos. Ah, y el kilo también es muy importante. Esos son más o menos, hay que saber cuánto equivalen. ¿Sí? Entonces, como tenemos varias maneras de medir, tenemos que lograr o tenemos que poder pasar de una unidad a otra unidad. Eso se le llama una conversión. ¿Sabes convertir unidades? Pues es que depende. Por ejemplo, sí, está bien, pero te digo, también depende. Por ejemplo, sí, por algún múltiplo de 10, pero ok, sí sabes, tienes la idea, pero vamos a platicar un poquito más de ello para que sepas hacerlo bien. Este, a ver, ok, eso es hablando de múltiplos y submúltiplos, pero por ejemplo, si yo te pongo pulgadas y centímetros en el siguiente pizarrón, es que apenas voy anotando.
Por ejemplo, si te pongo pulgadas y centímetros, pues la cosa ya no es tan, pues no fácil exactamente, no es difícil, pero pues hay que saber hacerlo. Como te digo, la, el método va a ser el mismo. Tenemos que recordar varias cosas. Otra vez, vamos un poquito a regresarnos a la matemática. Un número entre sí mismo, ¿cuánto es? Entre sí mismo, uno. Eso es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 33.51 metros y lo quiero convertir a centímetros, necesito un dato, necesito algo que se llama factor de equivalencia. Por ejemplo, yo sé, o bueno, el factor de equivalencia es que yo sé que un metro es igual a ¿cuántos centímetros? A 100 centímetros. Entonces voy a poner 3.51 metros y lo voy a multiplicar por, por el factor de equivalencia que tengo aquí. Pero ojo, ¿cómo voy a escoger quién va arriba y quién va abajo? Yo aquí, si a este 3.51 sobre m le pongo un 1, lo convierto a fracción. Y la m de metros está arriba. Entonces voy a poner el dato de un metro abajo. ¿Para qué? Para cancelar metro con metro. Y arriba pongo el dato al que quiero convertir, 100 centímetros. Ahí que se escribió. Entonces, ahora sí, cancelo metro con metro. Y 1, este 1 por 1, pues me da 1, ¿no? Entonces, bueno, puedo no ponerlo, me lo voy a saltar. Y tengo que multiplicar 3.51, ya no pongo metros porque ya lo cancelé, por 100 y sobrevivió el centímetro. Entonces, bueno, voy a poner el 1 aquí porque puse la línea, no sé por qué, pero ya no lo voy a poner en el siguiente. Y entonces 100 por 3.51 es 351 centímetros. Y ya lo convertí. Pasé de metros a centímetros. ¿Sí? Es una multiplicación de fracciones. Pero esto que puse en rojo, esto es un dato que debo conocer. ¿Sí? Entonces por eso te decía, los más importantes, centímetro, bueno, kilo, mega casi no lo utilizamos, pero por ejemplo para medir información nos sirve mucho el mega, este, deca, hecta, no, el hecta tampoco casi no lo utilizamos. Pero bueno, por ejemplo, eh, si quiero 428, no, 4280 miligramos, lo quiero pasar a gramos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Otra vez, tengo que encontrar mi factor de conversión o esto que vaya en rojo. Tengo miligramos, entonces, un gramo, ¿a cuántos miligramos serán? No, a a mil miligramos. Ay, espérame, me quedó muy chiquito. Un gramo es igual a 1000 miligramos. Entonces, ya está, ya puedo hacer mi factor de conversión. Pongo la cantidad que voy a convertir, 4280 miligramos, y voy a multiplicar por una fracción de tal manera que pueda cancelar ese miligramos. Entonces, en la fracción nueva, ¿dónde voy a poner miligramos? ¿Arriba o abajo? No, miligramos.
A ver, estos dos datos, pero no se cancela arriba. Estos dos datos los tengo que colocar uno arriba y otro abajo. Entonces, ¿cómo elijo quién va arriba y quién va abajo? Veo quién tengo en esta fracción. Miligramos está arriba, entonces lo debo poner ahora en la nueva fracción abajo. Es este dato que está aquí. Es el dato de azul. ¿Para qué? Para poder cancelar. Ahí me faltó un 0. Entonces, al momento de multiplicar, este miligramos se va a cancelar. Este miligramos de abajo se va a cancelar por ese miligramos de arriba. ¿Sí? ¿Me explico o no? Ajá. No, porque si no me sale miligramos al cuadrado ya se hace una cosa horrible. Ya, eso ya no sé qué es. Tengo que buscar cancelar el dato que me quiero quitar. Por ejemplo, si quiero pasar de miligramos a gramos, tengo que cancelar miligramos. A ver, y arriba pongo el dato que me va a sobrar, 1 gramo. Y ya está. Entonces ahora sí, cancelo miligramos con miligramos. Y al multiplicar 4280 por 1, por 1 gramo, me da 4280 gramos sobre 1000. Y si yo hago la división, me va a quedar 4.28 gramos. No me acuerdo si gramos es G nada más o GR. A ver, déjame ver. Creo que nada más es G. Entonces nada más le voy a poner la G. La verdad no me acuerdo. Pero creo que en el Sistema Internacional de Unidades solamente es la G. Ok. ¿Dudas? ¿Seguro? Si te dejo unas conversiones, ¿las haces tú solo? A ver. Bueno, vamos a hacer uno más juntos. A ver. Una cosa que hay que aclarar. Los múltiplos, por ejemplo, si tengo un kilómetro y yo quiero saber cuántos metros son, tengo que fijarme en mi tabla o recordar que un kilómetro, el factor es, bueno, su factor o por cuánto se va a multiplicar es 10 a la 3. 10 a la 3 es igual a 1000. Entonces son 1000. Un kilómetro son 1000 kilómetros. ¿Sí? Incluso ahí nuestra propia tablita nos lo dice, el factor y el equivalente. Si yo, por ejemplo, tengo un centímetro, entonces, a ver, centímetro, ok. Entonces el equivalente a un centímetro, uy, espérame un tantito, creo que esto estaba conectado y lo que no. A ver, espérame, se me está descargando la batería. Ah, ya tiré mis galletas. Ya está. Entonces, si tengo un centímetro y lo que quiero es ver cuántos metros son, puedo hacer lo mismo. Me fijo centi. Centi es 10 a la menos 2. Aquí por leyes de los exponentes. Es 1 sobre 10 a la 2. Y esto es igual a 1 sobre 100. Que es igual a 0.01. Y ya está. Entonces esto es 0.01 metros. Ahí me quedó muy lejos. Entonces, un centímetro es 0.01
0.01 metros. ¿Ok? Pero necesitamos la tabla, ¿eh? Necesitamos esa tablita que la recuerdes, que la tengas presente. Para sobre todo te digo, los más importantes. Giga, mega, kilo, deca, centi, mil y pues micro, muy pocas veces creo que me lo han preguntado. Ok, entonces, a ver, ¿sabes en qué unidades se mide la velocidad? Ok, muy bien. Pues sí, la velocidad se mide, o bueno, es equivalente a una longitud sobre unidad de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, las longitudes las medimos en metros y el tiempo en segundos. Entonces, metros sobre segundos son las unidades de la velocidad. El metro sobre segundo están juntos, componen, es una unidad compuesta, por cierto, creo que de eso no te hablé, ¿verdad? ¿O es derivada? A ver, espérame tantito. No, de eso no te hablé. Si es cierto. A ver, las unidades que te puse ahí son las básicas, pero las unidades que podemos componer con ayuda de otras unidades tienen otro nombre. Nada más que, a ver, las unidades que se componen de otras son derivadas, son unidades derivadas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas. Por ejemplo, el, el la velocidad, que es como lo habíamos aquí hablado, se mide en metros sobre segundo, es una unidad derivada. La fuerza que se utiliza, masa por distancia, no es cierto. La fuerza es masa por metro sobre, a ver otra vez, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Es una unidad derivada. Sus unidades, por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado. Observa que todas las unidades están dentro del Sistema Internacional de Unidades. A ver, lo voy a poner. Fuerza, que equivale a una masa por una longitud sobre tiempo al cuadrado. En el Sistema Internacional de Unidades es metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado. Y de hecho esto se le llama Newton, en nombre después de Newton, ¿no? Ok, entonces por ejemplo un Newton equivale un Newton equivale a un metro sobre un metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado. Y todas esas son unidades derivadas. Hay otras unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero se utilizan. Por ejemplo, la tonelada, como lo habíamos dicho en un carro, la tonelada, que al final equivale a 1000 kilogramos. Y si queremos expresar 1000 kilogramos, podemos irnos a nuestra tabla. 1000 kilogramos es a ver, son 3 ceros. Es un giga. Entonces sería un gigagramo. Pero pues no sé por qué no le quisieron poner gigagramo y pues decidieron ponerle la tonelada. Pero es lo mismo. Entonces todas esas son unidades derivadas. ¿Sí? Ok, entonces bueno, ya nada más te hablaba de eso rápido. Eh,
Si nosotros queremos convertir por ejemplo, si tengo una velocidad, por ejemplo, si tengo 2.5 kilómetros sobre hora y la quiero pasar a mi sistema internacional de unidades, ¿cómo le hago? Observo cuántas unidades tengo aquí, cuántas cantidades tengo. Tengo kilómetro y tengo hora, ¿ok? Entonces tengo dos unidades diferentes. Entonces, para poner mi fracción, kilómetro sobre hora, voy a poner dos fracciones diferentes. ¿Por qué? Porque tengo dos unidades. Y observo que tengo kilómetro arriba. Entonces, en mi nueva fracción voy a poner kilómetro abajo. Y tengo que un kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Sí? Estoy utilizando... A ver, ahí. Estoy utilizando un factor de conversión. Aquí está. Un kilómetro es igual a 1000. Te lo apunto por si lo necesitas. 1000 metros, ya me salí. Ahora, una hora está abajo. Por lo tanto, ahora en mi nueva fracción lo voy a poner arriba. Y necesito saber cuántos segundos hay en una hora. ¿Me puedes decir tú, por favor? ¿Cuántos segundos hay en una hora? Ajá. Hay 3600 segundos en una hora. ¿Sí? Entonces ya nada más hago las multiplicaciones y hago las cancelaciones. Kilómetros arriba se cancela con kilómetros abajo se cancela con horas arriba y pongo todo ese desastre, lo pongo en una sola fracción. Me queda 2.5, ya se canceló todo lo demás, por 1000, por una, ya no lo voy a poner. Y abajo, ¿qué me quedó? Me quedó 3600 segundos. Ah, y 1000 metros, me faltó aquí la unidad de metros. Y hago esa operación. A ver, ¿me puedes decir cuánto es, por favor? Ujú. 4 y ya. 4, ¿no? Infinito. 4 periódico. ¿Y qué unidades sobrevivieron? Metros sobre segundo. Y ya quedó. ¿Viste? ¿Dudas? Bueno, vamos a ver otra, otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver. Por ejemplo, si te pongo, por ejemplo, si quiero convertir 4280 metros cuadrados, no, metros no, centímetros cuadrados, lo quiero convertir a metro cuadrado, obviamente si son centímetros cuadrados, pues lo voy a tener que convertir a metros cuadrados, ¿no? No lo puedo convertir, algo que está expresando centímetros me expresa la cantidad del área de una superficie. No lo puedo pasar a metros lineales, aunque tienen que ser también de superficie. Entonces, aquí pasa algo. ¿Cuántas unidades tengo? No, unidades. O sea, ¿en qué estoy midiendo? Ajá, entonces ¿cuántas unidades tengo? Tengo una, pero está al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo 4280 centímetros cuadrados. No. Tengo que poner dos barras de fracción. Ahorita vas a ver por qué.
¿Cuál es mi factor de conversión? Te lo voy a poner aquí a la derecha porque ya no quepo. Tengo que 1 centímetro, no necesito al revés. Tengo que 100 centímetros es igual a 1 metro. Ay, si no le puse unidades. Igual a 1 metro, ¿no? 100 centímetros es igual a 1 metro. Entonces, ese va a ser mi factor de conversión. Observa lo siguiente. Centímetro está arriba en mi fracción, entonces, ¿dónde lo voy a poner? Pues abajo, ¿no? Y tengo 100 centímetros y arriba voy a poner 1 metro. Pero cuando yo haga la cancelación, aquí tengo centímetro por centímetro. Fíjate, tengo centímetro por centímetro. ¿Por qué? Porque es centímetro al cuadrado. Entonces, cuando yo cancele este centímetro, solamente me va a cancelar 1 centímetro en la original. Entonces tengo que poner otra unidad, otra línea de fracción para cancelar el centímetro que me queda. ¿Me explico? Entonces pongo 100 centímetros y arriba 1 metro. Entonces ahora sí, ya cancelo centímetro con centímetro y ya cancelé todos los centímetros. Aquí ya no me queda ni uno. ¿Me explico? Y ahora pongo todo lo que sobrevivió. Tengo 4280 metro por metro, que es metro al cuadrado, sobre 100%, que es 10.000. Y cuando yo haga la división, me va a dar 0.428 metros cuadrados. Ya quedó. ¿Dudas? ¿Crees que no? A ver, ¿dónde crees que puede haber alguna duda? ¿O qué es lo que no te convenció? Oh. La duda es que no sé si tengo dudas o no. Ok, a ver. Entonces, vamos al siguiente pizarrón. Un ejemplo más. Como te decía, en otros lugares, pueden utilizar otras unidades. Existen. Por ejemplo, tenemos la pulgada, tenemos los pounds o las piedras, tenemos las yardas. Entonces, hay gente que nomás. Eso, por ejemplo, se llama sistema imperial. Entonces, hay gente que nunca quiso salir del sistema imperial y le gusta vivir bajo la sombra de un rey. No le gusta el sistema democrático. Entonces, pues se siguen utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé, esto no sé si exista, o sea, no tengo ni la más mínima idea, pero supongamos que tengo 396, no sé, pulgadas, me parece que se escribe IN, pulgadas sobre, no sé, a ver, sobre yarda. Ay, yarda me parece que es así, YD. Si tú vas a hacer un examen no, pero YD también es longitud, no, entonces otro. A ver, pulgada sobre, ¿cómo sobre qué? A ver, déjame ver cómo se abrevia piedras. A ver. No, bueno, vamos a poner libra. Pero ¿cómo se abrevia libra? LB. Entonces, tenemos libra, que es una unidad de masa, y tenemos pulgadas, que es una unidad de distancia. Y yo lo que quiero es pasarlo al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, pulgadas es longitud y nosotros medimos la longitud en metros. Y quiero, bueno, no voy a poner esas cosas. A ver, metro. Y quiero libras que miden masa.
pasarlas a mi sistema internacional de unidades y yo mido la masa con kilogramos. ¿Ok? Entonces, como te digo, si vas a hacer un examen y te piden hacer esto, te tienen que dar las unidades. No creas que no te la van a dar, pero también tienes que saber utilizarlas. Entonces, por ejemplo, una libra, que se abrevia LB, es igual a 453.592 gramos. No, no, este tipo de cantidades que nosotros casi no utilizamos no te las tienes que aprender, pero sí es importante que, por ejemplo, te aprendas los sufijos y los a ver, los múltiplos y los submúltiplos. Esos sí son importantes, ¿sí? Entonces, la pulgada, una pulgada, ay, espérame, está en rojo. Una pulgada es igual a este 2.32 centímetros. Y una pulgada se abrevia IN. Sí, sí, se abrevia IN. ¿Sí? Entonces ya está. Pero ojo, observa que yo te di las cantidades. Libra te las di en gramos y las pulgadas te las di en centímetros. Entonces voy a tener que hacer doble conversión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir 453.59 gramos a kilogramos, ¿qué tengo que hacer? 4.5, no es cierto, 4, 453.59 gramos lo quiero a kilogramo. Entonces tengo que hacer tres conversiones en una sola. Primero voy a convertir gramos a kilogramo. Entonces tengo 453.59 gramos. Pongo una línea de fracción. Y tengo que poner ay, gramo en la parte de abajo y arriba kilogramo. Entonces sé que un kilogramo son igual a 1000 gramos, ¿no? Y cuando yo haga la conversión me va a dar 0.45359 kilogramos. ¿Sí? Ahora vamos a convertir las pulgadas. Tengo que una pulgada es igual a 2.32 centímetros y yo lo voy a convertir a metros. A ver, dame tú por favor cuánto daría. No, eso lo de arriba ya lo dejamos atrás. A metros. ¿Por qué? Porque yo te pedí las cosas en el Sistema Internacional de Unidades, pero las conversiones te las estoy dando en gramos, que no es del Sistema Internacional de Unidades, y en centímetros, que tampoco es del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, primero, a metros, ajá. A ver, vamos a ver. Tengo que
centímetros va abajo, metros va arriba y un metro son 100 centímetros. Entonces cuando yo haga la operación, cancelo centímetros con centímetros y me va a quedar 2.32 metros sobre 100. Y esto me da 0.0232 metros. No, cuidado. Sí, ve. Sí, sí, ve. Aquí te espero. Déjame le pongo pausa a esto mientras. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo en el Sistema Internacional de Unidades. Lo voy a poner del lado derecho. Tenemos que una libra es igual a 0.45359 kilogramos. Ya está en el Sistema Internacional de Unidades. Y una pulgada es igual a 0.0232 metros. Entonces ya puedo hacer ahora sí la conversión que me piden hasta arriba. ¿Qué no entendiste? A ver, paso por paso. Esto que está aquí me está pidiendo que pase estas unidades de pulgada sobre libra a metro sobre kilogramo. ¿Sí? Pero yo que te di aquí. Sí, pero ¿en qué unidades están expresados? ¿Y la de arriba? En gramos. Eso no es del Sistema Internacional de Unidades. Entonces primero tengo que convertir gramos a kilogramos, que kilogramos está en el Sistema Internacional de Unidades, y de centímetros a metros, que sí están en el Sistema Internacional de Unidades. Por eso hice esas dos conversiones primero. Ya que tengo las unidades, ya las puse aquí arribita, O sea, las puedo dejar aquí, pero las puse arriba para quitar para hacer un lado del desastre, ¿no? Que hice. ¿Sí? Y ya puedo ahora sí hacer la conversión que yo necesitaba desde un principio. ¿Qué digo? En internet puedes encontrar ya la de libra a kilogramo y de pulgada a metro, pero yo quise hacer esto para que veas cómo le puedo hacer si, por ejemplo, no llegas a encontrar una unidad o pues en el examen no sabes cómo hacerlo. Entonces no pasa nada. ¿Ya me explicó? Ya sí me entiendes. A ver, entonces ahora sí vamos a hacer la conversión que iba a ser desde el principio. 360, ay no, 396 pulgadas sobre libra. Lo voy a multiplicar dos veces porque tengo dos unidades. Pongo dos líneas de fracción. Abajo arriba tengo pulgada. Entonces pulgada va a ir abajo y lo quiero convertir a metros. Entonces tengo que una, una pulgada es igual a 0.0232 metros. Voy con la siguiente línea de fracción. Tengo abajo libra, entonces voy a poner ahora arriba libra y abajo kilogramo, y tengo que una libra es igual a 0.453, nada más voy a poner 453 kilómetros. ¿Sí? Hago las cancelaciones para ver que todo esté bien. Aquí está pulgada con pulgada, se van. Y cancelo libra con libra, se van. Y, por ejemplo, lo que sobrevive son kilómetros. No, aquí no es kilómetros, aquí es kilogramo, perdón. Con razón, como que algo me sobraba. Kilogramo. Y aquí queda metro. Son los que sobreviven. Entonces, ¿cómo me queda?
396 por 0.0232 metros, entonces metros, sobre 0.453 kilogramos. Y si metemos eso a la calculadora, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? No, no, a mí no me dio eso. A ver, déjame revisar. Ahora vamos a revisar los dos porque no me dio eso. No. Sí. Ah, pero no has dividido. Ah, pues con razón, no. Ok. Entonces, la parte de arriba, el 396 por 0.0232, ¿te dio cuánto? Ok, eso está bien. Metros. Ahora dividimos entre 0.453 kilogramos. ¿Cuánto te da? Vamos a ponerle 281 y ya. Metros sobre kilogramos. Ya quedó. Ya quedó nuestra conversión. ¿Dudas? Pues ya te toca, ¿no? Ahora sí ya es tu turno. Te las voy a poner en el pizarrón y tú me mandas la fotografía cuando ya termines. Pero de todas maneras, si tienes dudas, pregúntame. Por ejemplo, recomendación. Recomendación para el 1. Primero, pasa a metros, después a centímetros. ¿Sí? Esa es una recomendación. Si no le quieres hacer caso, ignórala, pero así creo que te confundirías menos.
Bueno, con esas, para que te dé tiempo, terminas esas y terminamos la clase, ¿vale? Y ya la siguiente clase, si tienes dudas, pregúntame, aquí estoy. Ujú. Mm, te digo, ahorita lo revisamos. Ahorita me lo mandas en foto, por favor. Ahorita te digo. Uy, es que para colmo hay diferentes tipos de pulgadas, me acabo de dar cuenta. Bueno, para este ejercicio utiliza. Hay pulgada castellana y pulgada anglosajona, me lleva. A ver, una pulgada es igual a 2,54 centímetros. ¿Cómo? ¿Por qué sobre uno? Sí, sobre uno, ajá. Sí, para convertirlo a fracción, ¿no? A eso te refieres. Sí, está bien. Ajá.
No, pero estás convirtiendo... Ah, no. Son centímetros. Yo te lo di en centímetros. Y yo quiero en metros. Está mal expresado. Sí, tienes mal tu conversión. Tu factor de conversión está mal puesto. Pues averigualo, velo en los ejemplos. Pero a ver, ¿por qué 0.254? ¿Seguro que están bien convertidos? A ver, revisa eso. Ujú. Ahora sí. Pon 3. Ya el resultado final. Ok. No sé si esté bien o esté mal. Ahorita lo reviso. Es que no creas, yo no tengo las respuestas, ¿eh? O sea, yo lo reviso a... Yo cuando veo lo que me mandas, yo lo reviso en ese momento. No, esto me lo inventé ahorita. A ver, ¿qué pasó? Bueno, a ver, ¿cuántas unidades tienes? No, no. A ver, ¿tienes gramo y centímetro qué? Cuadrado. ¿Cuántas unidades tienes?
Tienes 3. ¿Cuántas rayas de fracción vas a poner? Vas a poner 3. ¿Cómo irían? A ver, ya te orienté un poquito más. Ajá. ¿Y abajo? Ok, bueno, pero sobre esta misma línea de fracción que estamos hablando de centímetros, ¿qué va abajo? No, pero sobre la misma línea. Estamos todavía no terminamos en esa línea. No. ¿A qué quiero convertir? No, son kilogramos y metros sobre metros al cuadrado. No, como 12 yardas, no. Kilogramo. No. Pero a ver, los centímetros, ¿a qué los quiero convertir? A metros, entonces abajo pongo metros. Pero no puedo poner metros cuadrados. ¿Por qué? Porque primero elimino uno y después elimino el otro. O sea, ¿por qué pongo 3 líneas de fracción? Porque voy a ir paso a paso. Primero aquí, recuerda que este centímetro al cuadrado es centímetro por centímetro. Entonces, primero con esta línea que está aquí, elimino un centímetro y en otra línea elimino el otro centímetro. Entonces, cuando elimine el otro centímetro me va a dar metro por metro y me van a quedar los metros al cuadrado. No puedo poner aquí metros al cuadrado porque arriba es centímetro, es lineal y metros cuadrados es superficie, no son iguales. ¿Sí? A ver, pero todavía no acabamos esta parte. ¿Qué sé sobre los metros y los centímetros? Exacto, entonces pongo un metro y arriba 100 centímetros. Ahora, en la otra línea, ¿qué pongo? ¿Dónde va gramos? Abajo. Y arriba kilogramos. ¿Y qué es lo que sé? Hay que ver acá. ¿Qué es lo que sé? Un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Sí? Acuérdate, kilo de 1000. Y ahí tenemos la tabla. Entonces consúltala si la necesitas. Y en la otra línea que pongo, a ver, piénsalo. ¿Cómo? Piénsalo. Te di la respuesta al inicio, pero ya se te olvidó. Piénsalo. Piénsalo, revisa los otros pizarrones. Te dije la respuesta al principio. Entonces búscale, piensa. Sí, hay uno igual. Hay uno muy parecido. No, bueno, es lo mismo. Cada una de las unidades, ¿eh?
No, cada una de las unidades la tengo que descomponer. Cada una. Entonces ya tengo gramos, pero me quedó centímetros al cuadrado y solamente solamente he puesto uno. ¿Por qué? Porque este centímetro al cuadrado es centímetro por centímetro. Y solamente me he deshecho de uno. Cuando haga la cancelación solamente se va a ir uno. ¿Y el otro cómo me deshago de él? Pues poniendo otro. Por eso puse 3 líneas. Cuento el número de unidades que tengo que quitar. Si tengo que quitar 2, pongo 2 líneas. Si tengo que quitar 3, pongo 3 líneas. Pero aquí tengo 2 unidades, gramos y centímetros. Pero centímetros está al cuadrado. Y para deshacerme de los 2 centímetros que están multiplicando, tengo que poner 2 líneas para centímetro y una para gramo. En total me dan 3 líneas. ¿Sí? Entonces, eso te lo dije desde el inicio y por eso te estoy diciendo, piénsale, búscale tú. Te puedo dar yo la respuesta y bueno, ya te la di. Pero también quiero que pienses, que recuerdes, que me pongas atención porque creo que no me estás poniendo atención. Entonces, ¿eh? Volvemos a poner lo mismo. Y ya está, haz la operación, por favor. Ajá. Y bueno, no se te olvide el 65. ¿Por qué 65,000? ¿Y por qué vas a multiplicar 65? Lo puedes convertir, es lo mismo. Le puedes poner un 1 abajo para que se vea como fracción. Y numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Si quieres, no lo pones, pero ya sabes que es una fracción, o sea, es lo mismo. Mil 650,000. Ok, está bien. 1000, ajá. Termínalo, termínalo y ahorita me lo mandas. ¿Te dio cuánto? ¿650? ¿Y en qué unidades? A ver, ¿cómo? 650 metros, ¿así? No, no. A ver, gramos, ¿eh? Pero no, aún te falta. Gramos con gramos se va.
Voy a tachar lo que se va. Y centímetro con este centímetro y con el otro centímetro. ¿Qué sobrevivió? Pues me queda, a ver, te lo voy a poner de rojo. Queda este gramo, queda este metro y queda este otro metro. Entonces los metros se quedan abajo. Se queda como metro al cuadrado. ¿Y qué quedó arriba? Kilogramo. ¿Sí? No, ya quedó así. ¿No es lo que queríamos pasar a kilogramo sobre metro al cuadrado? Entonces mándame la foto, lo reviso, por favor. Hay cuidado, no es una Y, ¿eh? No, pero ¿y los otros ejercicios? Esto ya lo sé, ya lo escribí yo. No, quiero todos los procedimientos anotados. Porque yo ya no me acuerdo cuánto me dijiste que era. A ver, dámelas. Pues, ¿cuánto? Ay, a ver, ¿dónde es? 480. Déjame lo anoto. Porque a mí me cuesta trabajo ver las cosas. 480,000. No, está mal. Por eso quiero el procedimiento. Te lo dejo de tarea. Quiero el